Bueno, y continuamos en por qué creo, ¿no? Que dijimos. Y vamos a, en todas las, digamos, lo que decimos creer, que te contiene en el credo, tenemos el apartado que dice creo en el perdón de los pecados. Entonces, hoy vamos a empezar a ver este punto concreto del credo, ¿no? Creo en el perdón de los pecados. Pero fijémonos que para entender bien lo que significa creo en el perdón de los pecados, tenemos que tomarle el peso a lo que significa el pecado. Y yo creo que la mejor manera de ver así rápido qué es el pecado es si nos pensamos un momento, si nos paramos y pensamos un momento en qué ocurrió en el paraíso, qué ocurrió al hombre primitivo, Adán y Eva. Fijémonos que, según el relato de la creación, Dios, con infinito amor, prepara todas las cosas, toda la creación. Alguien lo compara como unos padres que esperan el nacimiento de un hijo y le preparan la habitación, ¿no? Todo lo que va a necesitar en abundancia y bonito. Y nos crea, o sea, crea a aquellos primeros hombres a imagen y semejanza de Dios. Este es el punto clave que nos ayudará a entenderlo. Por consiguiente, si Dios crea a la primera pareja y a cada uno de nosotros, por lo tanto, a imagen y semejanza de Dios, es porque los llama, los crea para que vivan en comunión de amor con Él. Nos hace a imagen suya, por lo tanto, capaces de participar de ese amor que se da en el seno de la Trinidad, que lo debemos vivir entre nosotros. Por lo tanto, para que pueda vivir esa comunión de amor con Dios, los prepara, los capacita, nos da una inteligencia, nos da una voluntad, pero además nos da una información, les da una información, precisamente porque ha creado seres libres, que por lo tanto pueden decidir vivir de acuerdo a ese proyecto de Dios, que es vivir en comunión con Él o no. Y por esto recordemos la información que Dios da a estos primeros padres, que luego podemos ver que igualmente nos llega a nosotros de otra forma. En Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Yahvé Elohim al hombre y le puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y guardase, y le dio este mandato: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, fijémonos, Dios les habla abiertamente de qué es lo que quiere de ellos. Quiere que ese estado lo cuiden y lo cultiven libremente, es decir, sean de esta manera colaboradores con Dios. Pero les informa que si se apartan, si comen del árbol prohibido, recordemos que este árbol prohibido es símbolo de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, pues las consecuencias serán que morirán. Por lo tanto, son unos seres humanos creados con amor, digámoslo así, rodeados de amor y de ternura por parte de Dios, y que los informa cómo mantener esa felicidad, que de una manera simbólica la tenemos cuando se nos describe el paraíso. El paraíso es una descripción dramática del estado interior de ellos, de ese estado de felicidad y de equilibrio en que Dios los crea. Pero recuerden, interviene la tentación, interviene el tentador. Y el tentador, ¿qué les propone? Un camino distinto para realizarse, un camino distinto para ser felices, un camino distinto del que le ha propuesto Dios. Entonces, ¿el pecado en qué consistió y en qué consiste hoy también a nosotros? En optar por seguir lo que nos dice, no Dios, sino el contrario. Aceptar la propuesta de la tentación, que me muestra un camino contrario al que me muestra Dios.
Y que por lo tanto, ¿qué supone esa decisión que tomaron Adán y Eva? Supone que no aman a Dios, que no han sabido valorar el amor de Dios, el amor que Dios les tiene, que no han sabido valorar todos los dones que Dios les ha dado y se fían de lo que le dice el diablo, le dan más credibilidad a lo que le dice el diablo que a lo que le dice Dios. Fijémonos que esto es lo que ocurre en todo pecado, porque todos buscamos la felicidad, todos. Entonces, se cree encontrar la felicidad, la realización propia, no en lo que Dios me dice, sino en lo que me dice la tentación, que puede venir, como sabemos, estudiamos el catecismo, del mundo, del demonio o de la carne. Por eso, fijémonos, el primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas, fiarme de Dios, creer en Dios. Entonces, en el momento que decidimos seguir los consejos, las orientaciones, ponernos de parte del diablo, hemos roto con Dios. Eso es el pecado. Nosotros no podemos recuperar esa amistad con Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo ofrecer a Dios para obtener el perdón es insuficiente. Yo no le puedo garantizar mi fidelidad absoluta. Yo he perdido el equilibrio, yo he perdido la integridad. Por lo tanto, el ser humano por sí mismo no puede salir de esta situación de pecado. Y aquí tenemos el amor, digamos, extremo de Dios. ¿Qué nos dirá San Juan? Tanto amó Dios al mundo, a ese mundo que ha preferido seguir al diablo a seguirle a él, que nos da a su Hijo único. Y es a través de su Hijo único como podemos recuperar el perdón de los pecados. Fijémonos que, de hecho, la ley natural, es decir, la voluntad de Dios, los mandamientos, Dios los puso en nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la voz de Dios que nos dice esto está bien, esto no está bien, esto está de acuerdo con lo que Dios quiere y esto no. Y yo soy libre para seguir o no seguir la conciencia. Pero fijémonos que esa semilla de desconfianza que el diablo sembró en Adán y Eva ha quedado sembrada en el corazón humano. Esa actitud, ese fondo de desconfianza hacia Dios, como que Dios me oprime, que Dios me pone cadenas, que Dios no me deja libre. Y por consiguiente, si nosotros no profundizamos en el conocimiento de Dios y no somos más conscientes de tantos detalles como Dios me va dando continuamente de su amor, es muy fácil que yo me deje llevar de esa desconfianza ante Dios. Es realmente inconcebible encontrar personas que profesan ser excelentes cristianos y que en el fondo del corazón hay un miedo a Dios. ¿Cómo podemos tener miedo a quien tanto nos quiere? ¿No les parece que ese miedo a Dios, de alguna manera, implica desconfianza? Y por lo tanto, ofende a Dios. Eso es evidente, ¿no? Podemos leer un texto en el que se nos habla de esta realidad, de esa semilla que hay en nosotros. La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 23. Os digo, pues, andad en espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu, y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne, pues uno y otro se oponen de manera que no hagáis lo que queréis.
pero si os guiáis por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Un momento, vamos a parar aquí, hemos leído hasta el 18 y continuaremos. Fíjense cómo nos plantea el apóstol San Pablo la realidad interior de cada uno de nosotros. Hay dos tendencias totalmente antagónicas. La tendencia propia de ese desorden que hay en nosotros, que llama la concupiscencia o la tendencia de la carne, y la tendencia del Espíritu, que es lo que nos dice la conciencia, movido por el Espíritu Santo. De forma que nos encontramos en este dilema. ¿Qué tenemos que hacer? Y muchas veces, como nos dirá San Pablo en el capítulo 8 de Romanos, el capítulo 7 de Romanos, fallamos y hacemos, sabiendo lo que es mejor, hacemos lo que no está bien. Esa lucha, nosotros somos muy débiles en esta lucha. Continuemos leyendo el texto de Gálatas, ahora desde el versículo 19. Nos va a hablar de cuáles son las consecuencias de seguir en la tendencia de nuestra concupiscencia, o sea, la carne, y cuáles son las de seguir las tendencias del Espíritu. Leamos desde el 19 hasta el 22. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, disensiones, facciones, envidias, embriagueces, orgías y otras como estas, de las cuales os prevengo, como antes lo hice, que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. O sea, observemos cuáles son las consecuencias personales y sociales de seguir las tendencias desordenadas, esas que nos prometen felicidad. Porque es así, nos prometen felicidad. Serás libre, harás lo que te parezca. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esa actitud? Pues nos las describe magníficamente San Pablo. Todo tipo de impurezas, todo tipo de discordias, de celos, de venganzas, de ambiciones, etcétera, etcétera. Es decir, injusticias, violencias, en el fondo, falta de paz, falta de felicidad, infelicidad. El diablo, no olvidemos, es mentiroso y padre de la mentira. ¿Y cuáles son los frutos de seguir el Espíritu? Continuemos. Los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la afabilidad, la bondad y la fe. O sea, fijémonos que, por lo tanto, se nos pone ante nosotros obtener unos frutos u otros, según que sigamos las indicaciones que Dios nos da, porque nos ama y sabe qué es lo que nos hace felices, o sigamos las indicaciones de la tentación del tentador. Pero estamos en esa lucha, de forma que dice, no hacemos lo que queremos, porque a veces querríamos una cosa y otra. ¿Cómo nos podemos liberar de esta situación? Pues vamos al capítulo 7 de Romanos, que les había dicho, pero solo vamos a leer unos versículos. Vamos a leer los versículos 21 al 25. Por consiguiente, tengo en mí esta ley, que queriendo hacer el bien es el mal el que se me apega, porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, pero siento otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me encadena la ley del pecado que está en mis miembros. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo, que con la razón sirvo a la ley de Dios, sirvo con la carne a la ley del pecado. Creo que eso es un texto que yo creo que todos, en un momento u otro, lo experimentamos. Con nuestra inteligencia vemos el bien, lo que convendría hacer, lo que sería conveniente y yo diría necesario hacer. Porque todos queremos que haya paz, que haya alegría, que haya progreso, que haya felicidad. Pero no solamente lamentamos que haya otros que no hacen eso, sino lo contrario, sino que nosotros mismos caemos en ello. Por eso se plantea, desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta situación, de este cuerpo de pecado? Sin la ayuda de Dios, nosotros no
podríamos. Y esto es lo que tendremos que ver muy claro. No es que yo diga, no, yo si me lo propongo, con mi esfuerzo, con mi tenacidad, lo consigo. Puede ser que lo consigas un tiempo, en algunos momentos, pero de una manera continuada y además con paz, con alegría, con serenidad. Solos, no. Porque tenemos una naturaleza caída. Pero fijámonos cómo ha terminado el texto que hemos visto. Gracias a Dios por Jesucristo. Es Jesús el que nos da la posibilidad de obtener realmente el perdón de los pecados y por consiguiente la liberación de las consecuencias del pecado. Y por eso observemos lo que nos dice San Lucas en el capítulo 24, versículos 46 al 48. Y les dijo que así estaba escrito, que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos, y que se predicase en su nombre la conversión y la remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros daréis testimonio de esto. Cristo precisamente ha venido a eso, a librarnos del pecado, y por lo tanto los apóstoles reciben esta misión importantísima, que vayan a predicar esa realidad de que podemos obtener el perdón de los pecados mediante nuestra conversión. Pero yo, para poderme convertir, necesito que Dios me ayude. Creo que no hará falta leer aquel texto de Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, cuando se nos habla de la vid y los sarmientos, que nos termina diciendo que sin mí no podéis hacer nada. Sin Jesús estamos llamados al fracaso total. Y esto es importante que lo captemos. Que seamos conscientes de qué debemos a Jesús, qué es lo que Jesús nos proporciona. Porque Él ha venido no a que tengamos una vida mediocre. Quizás sería bueno que leyéramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, del versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Vale, es cuando se nos habla de que Él es buen pastor, etcétera, ¿no? En ese contexto, Él dice, el ladrón, el que roba las ovejas, no pasa por la puerta, etcétera. ¿Y a qué viene? Viene a robar, a matar y a destruir. A sembrar todo esto que veíamos, los frutos de la carne en la carta a los Gálatas. ¿Y Él a qué ha venido? Ha venido a que tengamos vida, y vida en abundancia, no una vida mediocre. Y recuerden que, creo que esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que San Juan emplea una palabra en el texto original griego distinta cuando se trata de vida natural y cuando se trata de vida sobrenatural. Y aquí es zoe, vida sobrenatural. Ha venido para que seamos auténticamente hijos de Dios, en plenitud. Porque podemos leer el texto también de Gálatas en el capítulo 4, los versículos 4 al 6. Mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción filial. Y por ser hijos, envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita, Abba, Padre. O sea, Jesús ha venido a traernos esa vida, vida de hijos de Dios. Es lo que decimos cuando hablamos de la gracia santificante. Esa gracia, ese don de Dios, que es una participación de la naturaleza divina, según San Pedro, que nos constituye realmente hijos de Dios. Y por lo tanto, introducidos en esa comunión trinitaria para la cual Dios nos ha creado. Por eso envía a nuestros corazones el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos mueve, que nos ayuda desde dentro a vivir esa comunión. Y podemos decir, por lo tanto, a Dios, Abba, Padre. Abba, es decir, hoy diríamos entre nosotros, papá. Es la palabra que el niño hebreo empleaba para llamar a su padre. Y indica confianza, indica amor. Pero entonces, ahora tenemos que plantearnos, eso es una realidad, ciertamente, pero claro, Cristo comunicó esa vida a los que estaban conviviendo en su época.
¿Qué hizo Jesús para que ese don de ser hijos de Dios, ese don de obtener el perdón de los pecados, porque el pecado es lo que impide que yo pueda vivir esa unión con Dios? Es en el caso de que en el ejemplo que puso Jesús de la vid y los sarmientos, es ese tapón, diríamos, que impide que la savia llegue al sarmiento y hace que el sarmiento se seque. El pecado impide que la gracia, esa filiación divina, llegue hasta nosotros y pueda producir esos frutos de alegría, de paz, de gozo, etc. Pues lo que Cristo, para que esa gracia llegue a cada uno de nosotros, en todos los tiempos y en todos los lugares, es para lo que funda la Iglesia. Y es por lo que Jesús instituye los sacramentos. Vamos a intentar profundizar hasta donde podamos en los sacramentos que Cristo instituye para que obtengamos el perdón de los pecados, que los ha dejado la Iglesia. Por lo tanto, fijémonos cómo realmente podemos decir que la Iglesia es nuestra madre, porque es a través de la Iglesia como yo recibo la vida de hijo de Dios. Porque los sacramentos, que son como esos canales a través de los cuales me llega ese don de Dios, son los sacramentos y están en la Iglesia. Pero quizás convendría que pensáramos un momento qué es un sacramento. Fijémonos que Jesús instituyó 7 sacramentos, ni uno más ni uno menos. Y por lo tanto la Iglesia no puede ni añadir ni quitar. Es los medios que Cristo instituyó para que llegara a nosotros la gracia. Para obtener el perdón de los pecados tenemos 3 sacramentos, que ahora los iremos viendo Dios mediante. Fíjense que los sacramentos son signos sensibles, o sea que se perciben por los sentidos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho sensibles. Nosotros llegamos a conocer y a formarnos ideas a través de experiencias, a través de nuestros sentidos. Pues los sacramentos también los percibimos a través de nuestros sentidos. Y son unos signos que tienen un significado y ese significado expresa lo que realmente el don que se nos está dando. Por ejemplo, ¿cuál es el signo sensible de la Eucaristía? Que se nos da un alimento, ¿no? Pues es un sacramento que alimenta la vida de hijos de Dios. ¿Cuál es el signo sensible del bautismo? El agua. El agua que se derrama sobre el niño, es decir, que lava. Es un sacramento, está expresando lo que está ocurriendo en el fondo de nuestro ser. Y lo mismo podríamos ver los demás sacramentos. Vamos a intentar profundizar en cada uno de estos 3 sacramentos: bautismo, el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Son los 3 sacramentos que Cristo instituye para obtener el perdón de los pecados. Veamos en cuanto al bautismo en San Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Díjole Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Nicodemo no lo entiende. Es decir, entiende que se trata de nacer y por eso pregunta: ¿cómo puede una persona adulta, digamos, entrar en el seno de su madre y volver a nacer? Por lo tanto, ha entendido que realmente se trata de nacer. Y Jesús le hace ver que sí que se trata de nacer, pero no de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual, que nos capacita a poder entrar en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es la casa del Padre y son los hijos los que tienen derecho de ir a la casa del Padre. Por lo tanto, ya tenemos que el bautismo es un nacimiento nuevo.
Un nacimiento nuevo que supone el perdón de todos los pecados. Lo que San Pablo diría, echar fuera, arrojar el hombre viejo. Fijémonos en la carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 6, los versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maledicentes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios. Y algunos esto erais, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, fijémonos que, por lo tanto, mediante el bautismo hemos quedado lavados, hemos quedado justificados. Es decir, hemos recibido esa vida nueva, hemos recibido la gracia santificante. Toda la vida de pecado ha quedado eliminada. Pues, ¿por qué? Pues porque si es un nacimiento nuevo, el hombre viejo ya no existe. A una persona que ha muerto no se le pide cuentas. Y San Pablo nos dirá en la carta de los Romanos que en Cristo hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Fíjense, por ejemplo, en Romanos 6, los versículos 3 al 5. ¿O ignoráis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Con él, pues, hemos sido sepultados por el bautismo en su muerte, para que, como él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en novedad de vida. Porque si han sido hechos una misma cosa con él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección. Por consiguiente, observemos, el texto es clarísimo. El bautismo nos ha sepultado en Cristo y hemos resucitado con Cristo. Por lo tanto, el que se ha muerto ya, repito, no se le pide cuentas. Ha quedado saldada aquella deuda. Ha nacido nuevo en Cristo. Pero observen que San Pablo nos habla de que lo que ha hecho el bautismo, que ha producido estos efectos, es que nos ha injertado en Cristo. Emplea esta palabra que es muy interesante. Hemos sido injertados en Cristo. Y eso es lo que nos constituye hijos. Pensemos un momento que es muy profundo esta realidad. No se trata de una especie de nombramiento, que yo sigo siendo yo, pero se me hace un nombramiento. No, no. Es que a mí se me ha injertado en Cristo. Por lo tanto, yo participo de la vida de Cristo. Es Cristo quien vive en mí. Es lo que ocurre en un injerto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, un injerto de vegetal. Si nosotros cogemos una yema de un rosal bonito y lo injertamos en un rosal salvaje, por ejemplo, ese rosal salvaje con toda su fuerza hace que ese injerto reciba una savia nueva, fuerte, y haga que tenga unas flores más bonitas, ¿no? En este caso es al revés. Nosotros somos, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, éramos acebuche y hemos sido injertados en el olivo fecundo y bueno. Y por lo tanto recibimos la savia de allí. De aquí que se deduce que si Jesús es el Hijo de Dios, yo soy hija de Dios, porque estoy injertada en Él. Si Jesús ha resucitado, yo voy a resucitar, porque estoy injertada en Él. Si Jesús es hijo de María, yo soy hija de la Virgen María, porque de alguna manera soy Jesús. Recuerden que San Pablo dice muy claro en la carta a los Gálatas, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero hay una diferencia, y es que el injerto que se hace en la naturaleza, sea en nuestro cuerpo, sea en orden vegetal que decíamos, no es libre. Y por lo tanto,
si el injerto está bien hecho, va a funcionar. Pero en el caso de nuestro ser injertados en Cristo, no dejamos de ser libres. Por lo tanto, necesitamos decidir continuamente nuestra permanencia en Él. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Podemos ver en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, los versículos 9 al 11. Como el Padre me amó, yo también os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis preceptos, permaneceréis en mi amor, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto os lo digo para que yo me goce en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, fijémonos, en los versículos anteriores se nos ha hablado de aquella comparación tan conocida con la cual Jesús explica esa nuestra comunión con Él, nuestra unión con Él. Lo ha comparado con la vid y los sarmientos. Entonces, el sarmiento vive de la savia que le viene de la vid. Nosotros vivimos de esa vida divina que nos viene de Jesús. Eso se nos ha dado en el bautismo. Pero, dice Jesús, permaneced. Yo libremente tengo que decidir permanecer. Dios me lo está ofreciendo, me ha dado su gracia, me está ofreciendo su amor continuamente, porque podríamos decir que aunque, como lo vemos en el caso del hijo pródigo, aunque nos vayamos, la puerta es que sigue abierta, Dios no cierra nunca la puerta. Pero yo tengo que decidir permanecer. ¿Y cómo permanezco? Nos lo ha dicho muy claro, guardando sus mandamientos. Es decir, yo tengo que vivir esa vida, yo tengo que dar frutos. Si Cristo está en mí, yo tengo que dar frutos. Si yo acepto esa vida nueva, se tiene que notar. Entonces, en la medida que yo efectivamente cumplo sus mandamientos, que yo podríamos decir, cumplo su mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo, permanecemos en Él. ¿Y cuál es el resultado? Nos ha dicho el texto, para que mi gozo esté en vosotros. Es decir, Dios quiere que tengamos esa profunda felicidad que nadie nos puede quitar y que es sobre toda felicidad. Y para eso nos está ofreciendo todas estas posibilidades. El pecado nos quita esa felicidad. Y fijemos que, por lo tanto, todos los bautizados, injertados en Cristo, formamos el cuerpo místico o, si queremos, el pueblo de Dios. ¿Y cuáles son las características, por lo tanto, de ese pueblo de Dios? Lo tenemos en la primera San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense qué bonita definición de este pueblo de Dios. Lo que nosotros somos si permanecemos en Cristo. Somos un pueblo de reyes, es decir, dueños de nosotros mismos con la ayuda de la gracia. Un pueblo sacerdotal, un pueblo santo. Sacerdotal por cuanto a través de nos hacemos, digámoslo así, de puente entre Dios y los hombres. Nosotros colaboramos a la salvación de la humanidad en la medida que permanecemos unidos a Cristo. En el sacrificio de la Eucaristía, Cristo asume nuestra ofrenda, junto con la suya, lo ofrece al Padre por la salvación del mundo. Y por lo tanto, para anunciar las grandezas de Dios, no se trata de que yo conozco a Dios, yo amo a Dios, pero los demás no. No olvidemos que estamos hechos a imagen de Dios, que nos lleva a la comunión con Dios y con los demás. Por lo tanto, responsable de anunciar esa grandeza a los demás, que también Dios quiere que participen de esa condición de pueblo de Dios, de sacerdocio real, de pueblo santo, de pueblo feliz, de pueblo con esperanza. Pero siendo tan grandioso, digámoslo así, lo que es el bautismo, que es la consagración básica que luego da pie a cualquier otra, digamos, consagración o vocación dentro de la Iglesia, seguimos siendo frágiles. Y por lo tanto, como seguimos siendo frágiles, podemos fallar. Y eso Dios lo sabe. Y por eso ha previsto el remedio.
y instituye otro sacramento para el perdón de los pecados, que es el sacramento de la penitencia. Recordemos que Jesús durante su vida perdonó muchas veces los pecados a los que se arrepentían, porque es interesante observar que a los fariseos les dirá: moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque no aceptan, no deciden, no están abiertos al perdón, no están dispuestos a cambiar de vida. Dios lo ofrece, no lo impone. Pero igualmente lo sigue ofreciendo a nosotros a través del sacramento de la penitencia, que no sé por qué, por desgracia, está muy desacreditado. No se valora lo que es este sacramento. Y sin embargo, observen que se valora, y está muy bien que se valore, el trabajo de un psicólogo. Y el psicólogo generalmente, ¿qué hace? Escuchar, pero no puede dar la absolución. Y Cristo, con el sacramento de la penitencia, tenemos la posibilidad de que se nos escucha, pero que además tienen el poder para perdonarnos los pecados, para sanar en el fondo de nuestro ser eso que nos está haciendo daño. Veamos el momento en que Cristo instituye este sacramento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23. Díjoles otra vez: la paz sea con vosotros, como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. O sea, fijémonos que esto ocurre el mismo día de Pascua, el día en que Cristo ha vencido la muerte y ha triunfado de ella, resucitando a esa vida nueva. Y es el gran don de Cristo resucitado, el sacramento de la penitencia. Les capacita, fijémonos que hay ese gesto de soplar sobre ellos y decirles: recibid el Espíritu Santo. Y abiertamente le dice: a quienes perdonéis los pecados quedan perdonados, a quienes se los retuviereis quedan retenidos. Luego, el gran regalo de Pascua es ese, la posibilidad de que obtengamos el perdón de los pecados. Y fijemos que dice los pecados, es decir, todos los pecados. ¿Por qué? Porque Dios está deseando, podríamos decir, perdonar todos los pecados. Recordemos en la parábola que nos trae San Lucas, del buen pastor que ha perdido su oveja y que la busca. Eso es Dios lo que hace, nos busca. ¿Y qué hace cuando encuentra la oveja perdida? Se llena de alegría el pastor, se la pone sobre sus hombros y hace fiesta. Tiene que comunicarlo. Es decir, ¿qué nos está mostrando Jesús con esto? Que cuando le pedimos perdón a Dios, le damos una gran alegría. Le damos la gran alegría de acogernos, de abrazarnos, de perdonarnos. Por lo tanto, fijémonos que, como dice el Papa, Dios no se cansa nunca de perdonar. Nunca. Somos quizás nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y quizás sería bueno pensar, cuando vamos a acercarnos a este sacramento, no tanto en la vergüenza de tener que decir mis pecados, sino en la alegría que voy a dar a Dios, que me va a perdonar. Si amamos a Dios, ¿no queremos darles alegría? Observen lo que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 al 21. Porque a la verdad Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos, y puso en nuestras manos la palabra de reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Por Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció el pecado le hizo pecado por nosotros para que en él fuéramos justicia de Dios. Son mensajeros, embajadores de Cristo. La reconciliación la ha hecho Cristo, que se ha hecho pecado por nosotros para obtener ese perdón. Y ya dice San Pablo, nos ha dejado
el mensaje de la reconciliación. Por lo tanto, le dice, en nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Reconciliaos y por lo tanto obtener esa paz, esa alegría del encuentro con el Padre, además de la liberación del pecado que no nos deja ser felices. Podríamos decir que no tiene lógica, mirad las cosas así, que se tenga tan entre ceja y ceja este sacramento, que se rechace este sacramento. No tiene lógica, si es uno de los grandes regalos que nos ha hecho Jesús, fruto de su amor a nosotros. ¿Y qué condición, digamos, cuál es la actitud que tenemos que tener para que realmente tengamos el perdón de los pecados? Fijémonos que si analizamos el caso del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, que no vamos a leer, porque yo creo que nos la conocemos bastante bien, podemos ver los distintos pasos necesarios para que se produzca ese perdón de los pecados. Si nos fijamos en el caso del hijo pródigo, como digo, el hijo pródigo cuando pide a su padre la herencia y se va, fijémonos que, por una parte, no ama a su padre, no toma conciencia del sufrimiento que le va a causar a su padre, del dolor que le va a causar. No, está pensando en sí mismo y se va lejos donde su padre no le controle. Allí se gasta alegremente todo lo que tiene. Esto es el pecado, ¿no? Pero fijémonos cuando este joven, esta persona, comienza a cambiar. En el momento que, no teniendo prácticamente que comer, estando haciendo un servicio indigno de un creyente, está cuidando cerdos, que era un animal impuro para los judíos, entra dentro de sí. Fijémonos que este es el primer paso. Entra dentro de sí. Estaba fuera de sí. Es decir, hace examen de conciencia. Le toma el peso a en qué situación se encuentra y por qué. O sea, la primera condición, hacer examen de conciencia y tomarle el peso a la situación, qué es lo que he hecho. El segundo paso, siente dolor de la situación, pero fijémonos que siente dolor no por el sufrimiento que ha causado su padre, sino por la situación en la que se encuentra. Se encuentra muy mal, lo está pasando muy mal, está pasando hambre, está pasando una situación de pobreza extraordinaria. Y eso hace que se acuerde de su padre. Por lo tanto, fijémonos que podríamos decir que el dolor de sus pecados no está causado por el amor al padre, sino por razones egoístas. Pero lo importante es que vuelve. Es decir, aquí tendríamos atricción, no es una contrición, no es un arrepentirme por el amor a Dios. No, es porque a mí me va mal. Y por lo tanto, esa atricción lo que me lleva a volver. Pero lo importante es que vuelve. El siguiente paso es el propósito de la enmienda. Me levantaré e iré a mi padre. Es decir, ha entrado dentro de sí, ha tomado conciencia de la situación, ve que esa situación no puede ser, no le va bien, le resulta dolorosa y decide cambiar. Propósito de la enmienda, que efectivamente le lleva a ponerse en camino. Siguiente paso, la confesión. Padre, no merezco ser hijo tuyo. Pero observemos que el padre no le deja terminar su confesión, porque había pensado decirle, trátateme como uno de tus jornaleros. No le permite el padre tal cosa, porque el amor del padre hacia el hijo es muy superior a la que el hijo tiene hacia el padre. Y por consiguiente vemos que el padre, en el momento que el hijo ha vuelto y le ha hecho la confesión, a pesar de que él sin duda alguna sabe que vuelve por razones egoístas, lo colma de todos los bienes, hace una fiesta, etc. Es lo que hace Dios. La siguiente condición es cumplir la penitencia. Es decir, de alguna manera, como el sacerdote nos pondrá, una penitencia para de alguna manera compensar esa falta de amor a Dios.
podríamos decir que la penitencia de este hijo pródigo es quizás la situación de su hermano mayor que no acepta, ¿no? Es decir, es una situación a cierto punto que hay algo que no encaja bien. Y suponemos que este chico pues procuraría portarse mejor en adelante, ¿no? Pero en esta parábola, si nos paramos y la reflexionamos, veremos que tenemos esas condiciones que nos dice el catecismo que hemos de cumplir para recibir correctamente el sacramento de la penitencia. Pero que lo importante, repito, es que valoremos el regalo de Dios que es este sacramento.